Pero en esa misma noche los sodomitas vinieron a la casa de Lot y les rodearon y les dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Al ver solamente esto, podemos saber cuánto corrompidos estaban ellos. Fueron juzgados porque moralmente cayeron y fueron malvados. Y también el sobrino de Abraham, Lot, estaba en peligro de ser destruido. Aunque él era el hombre que conocía a Dios, cuánto amaba al mundo, que escogió esa ciudad de lascivia y de libertinaje para vivir. Por lo que no podrían decir que Lot llevaba una vida correcta de fe. Como Abraham estaba orando por Lot, por eso mantenía su alma. Si no lo hubiera hecho Abraham, Lot habría sido destruido totalmente. Pero antes de destruir a Sodoma y Gomorra, primeramente Dios le hizo a Abraham a saber de ese plan, y al escucharlo, oró fervientemente a Dios, intercediendo por Lot. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de sí, dentro de él? Así oró. Si vemos su oración, podemos saber que él oró conforme al carácter de Dios. Como Dios es el que hace la justicia, aplica castigo al malo y salvación al justo. Dios de justicia no juzga al mismo tiempo al justo con el impío, sino sin falta salva al justo. Por eso Abraham se acercó a Dios justo y oró: quizás haya 50 justos, ¿destruirás al lugar por amor a los 50 justos que estén? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Dios dijo que tendría misericordia de todo pueblo si hubieran 50 justos. Los pecadores, los impíos, vivirían gracias a los justos. Aunque Corea del Norte busca por una oportunidad para atacarnos, la razón por la que hemos sobrevivido es porque aquí hay más de 10 millones de cristianos. Dios deja que sobrevivan los incrédulos, los impíos al lugar por amor a los cristianos. Es la ley de la que no saben los que no creen en Jesús. Abraham sigue orando. Entonces, si faltan 5 y haya 45, ¿perdonarás? Sí, perdonaré. ¿Y por 40 justos? Sí, perdonaré por estos 40 justos. ¿Y solo 30? Sí, perdonaré a pesar de que haya solo 30. Entonces, si hay solamente 20, sí, perdonaré. Luego dice: ¿con 10 perdonarás? Entonces Dios le dice: si hubiera 10 solos, no destruiré. De contar de los 50 hasta los 10 siguió orando Abraham. Eso nos muestra que cómo él oró tan ardiente. Sin embargo, Sodoma y Gomorra no pudo evitar el juicio de Dios, porque cayeron severamente. Pero lo definitivo fue que no había ni 10 justos, así que fue juzgada y derrumbada completamente. Así que, hermanos, debemos saber que Dios juzga estrictamente al pecado. Dios nuestro envió a su Hijo Jesús, y cuando le hizo que tomara todo el pecado nuestro sobre él y fuera crucificado, vean cómo Dios juzgó tan duro. Aun siendo Hijo de Dios, lo juzgó sin ninguna condición. Por eso,
Hasta Jesús, como no podía aguantar ese juicio tan duro, que gritó: Dios, ¿cómo me desamparas? De esta manera Dios juzga estrictamente al pecado. Entonces, ¿la intercesión de Abraham no sirvió de nada? No lo es. Aunque Sodoma y Gomorra fue destruida, la intercesión de Abraham fue efectiva. Cuando la ciudad se destruía, por la oración de Abraham, Lot y su familia habían sido salvos. En Génesis 19:29, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios no hizo que Lot escapara de la ciudad por Lot, sino se acordó de Abraham. Salvó a Lot mientras destruía la ciudad. No vio la fe de Lot, sino respondió a la súplica de Abraham y le salvó a Lot. En Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Por lo que, hermanos, la intercesión tiene gran poder. No solamente debemos orar por nuestros problemas propios, sino también por otros. Por nuestra familia, desde luego, por nuestros parientes, amigos, vecinos, por nuestro país, por la nación, por el mundo entero. No debemos escatimar de orar por otros. El año pasado, una hermana de nuestra iglesia me escribió una carta. Su padre cayó por conmoción cerebral, le operaron y estaba en la sala de cuidado intensivo, pero su vida corría en peligro porque se estaba aumentando el hinchazón en el cerebro. El hospital estaba en una provincia, así que le dije que oraría por ello y viniera con el pañuelo. Pero esa hermana, como tenía que cuidar de su padre, no pudo venir, sino su amiga vino con el pañuelo. Así oré con todo mi corazón por él, colocando mis manos en el pañuelo. Y hace unos días la hermana me escribió. En aquel entonces le dijeron que no podía sobrevivir más de una semana, pero al orar poniendo las manos sobre el pañuelo, el padre aún estaba internado en el hospital durante un mes. Durante este periodo, los miembros de su familia podían preparar sus corazones, así que me escribió dando gracias. Lo más sorprendente es que la persona que habló del evangelio a esa hermana era la madre de la amiga quien hizo el favor de traer el pañuelo. La madre oraba siempre por la salvación de su hija y la amiga de su hija, pero primeramente la amiga llegó a creer primero en Jesús. Y luego la hija de la madre, por hacer el favor, llegó a mí con el pañuelo, recibió mi oración y llegó a creer en Jesús. Y emocionada por la gracia de Dios, está sirviendo a Dios en el coro del cuarto servicio. Así me lo dijeron. Hermanos, de esa manera la intercesión no es vana. La oración que hace en nombre de Jesús, ninguno cae en el suelo, sino sin falta es respondido. Aunque ahora mismo no tengan respuestas, si se acumulan esas oraciones y llega el momento de Dios, trabajará conforme a esa petición de oración. Así que, hermanos, sabiendo que sus oraciones hacen grandes cosas, deben orar más por la familia, los vecinos, los pueblos y las naciones. Aunque sobreabundan injusticia y mal en este mundo, la razón por la que Dios no juzga inmediatamente ahora mismo es porque todavía da la oportunidad de arrepentirse. En Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Como Dios es misericordioso y clemente, no juzga pronto porque peca el hombre, pero advirtiendo, si no lo escucha y se acumula el pecado a cierto límite,
En ese día Dios juzga Sodoma y Gomorra. También cuando alcanzó su pecado hasta el cielo, Dios decidió destruirla. Entonces, para evitar del juicio de Dios, ¿qué debemos hacer? La manera es arrepentirse. En el arrepentimiento hay varias dimensiones, pero primeramente los que no creen todavía en Jesús deben arrepentirse del pecado de que no creer en Dios ni servirle. Hermanos, el mayor pecado es no creer en Jesús, el Hijo de Dios. De tal manera, Dios amó al mundo y entregó a su Hijo unigénito, y si no cree en Jesucristo, eso es el mayor pecado. Hoy en día el hombre no es juzgado por su pecado, sino porque no creen en Jesús. Todo nuestro pecado fue pagado por Jesús en lugar nuestro. Jesús fue crucificado, molido, y sufrió tanto, derramando su sangre, y pagó todas nuestras deudas de pecado en nuestra vida. Jesús dice: pagué todas esas deudas de tu pecado. Así que crees en mí y recibes el perdón, pero como no cree en el Señor, por lo que es juzgado. Por lo que lo primero que deben arrepentirse los que no creen en Jesús, de no creer en Jesús, el Hijo de Dios, y haber vivido concentrándose solo en sí mismo. Pero aunque ya les ha venido la oportunidad de salvación, hay personas que no puedan ser salvos porque lo ignoraron. Las hijas de Lot y sus comprometidos escucharon la advertencia de que Dios destruiría Sodoma y Gomorra, así que deberían dejar pronto la ciudad, pero negaron la advertencia y no salieron. Por eso, por fin, fueron destruidos ellos. Hoy en día también hay muchos que escuchan que Dios juzgará este mundo y viene el fin del mundo, pero lo niegan. Esos tipos de personas, aunque están cerca de la puerta de la salvación, no lo aceptan. Así que Dios tampoco puede ayudar en eso. El que da la salvación es Dios, pero el que debe recibir es el hombre. Aunque Dios dio a Jesús, ¿quién es el camino de la salvación? Si no cree en Jesús y no lo acepta, de nada sirve. Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. De esta manera, Jesús ha preparado la gracia sorprendente del Evangelio, así que ahora es el tiempo agradable y de la salvación. Así que, hermanos, ahora deben arrepentirse y creer en Jesús. Pero no solamente los incrédulos deben arrepentirse, sino también los cristianos que creen en Jesús. Porque mientras vivimos en ese mundo contaminado del pecado, cada día nos ensuciamos. Adán y Eva vivían en un lugar de ninguna contaminación. En el huerto de Edén no había pecado, pero viviendo en esa zona de sin contaminación, cayeron por la tentación del diablo, y aún nosotros estamos viviendo en este mundo lleno del pecado. Al abrirse los ojos se ve el pecado, y a donde quiera que vayamos sopla el viento del pecado. Como vivimos en el mundo lleno del pecado, aunque creemos en Jesús, somos salvos y nos hacemos hijos de Dios, caemos en el pecado y por el cual nos quedamos heridos. Por lo que aún los que creen en Jesús deben arrepentirse del pecado todos los días. La gente piensa que el arrepentimiento es simplemente reconocer el pasado y confesarlo. Pero junto con eso debe cambiar hasta la dirección de la vida que estaba orientada por sí mismo en la orientada por Dios, y la que vivía siguiendo el mundo en la que sigue al Señor. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es shuv en hebreo, el cual significa regresar. El hombre que vivía alejado de Dios y iba al camino del mundo vuelve a Dios, lo cual es el arrepentimiento. En
Segunda Timoteo 3 del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hoy en día muchos aman a sí mismo el dinero y el placer, por eso no sirven a Dios. En lugar de Dios, el mismo se hace Dios, el dinero se hace Dios, el placer también. Todos nosotros debemos arrepentirnos de todos esos pecados y completamente volver a la vida concentrada en Dios. En Salmo 51:7, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios tiene misericordia del corazón contrito y lo vivifica. En Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Encubriendo pecados no pueden prosperar, porque Dios se aleja del pecado. Pero si confiesan el pecado, Dios tendrá misericordia, limpiará el pecado y lo perdonará. En Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ante nosotros siempre está abierto el camino al trono de la gracia. En el nombre de Jesús siempre podemos acercarnos a Dios, arrepentirnos del pecado y tener su misericordia. Nos es dado ese privilegio, por lo que les bendigo a todos ustedes que siempre se acercan a Dios y se arrepienten. Y hay arrepentimiento de una dimensión más profunda. Confiando en el Espíritu Santo, Él nos da gracia para que podamos arrepentirnos de una dimensión más profunda, lo cual es el arrepentimiento que nos lleva a ser cambiados los pensamientos. Hermanos, ser cambiados los pensamientos es el arrepentimiento de una dimensión más profunda. Antes de creer en Jesús, vivíamos de manera mundana y seguíamos los puntos de vista del mundo. Pero después de haber creído en Jesús, debemos ser cambiados los pensamientos. En Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El arrepentimiento de una dimensión más profunda indica ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Siempre pensar orientado por Dios. En la fe y la obediencia y mirando la cruz, el entendimiento debe ser cambiado. Por la gracia de redención de la cruz, yo soy justo perdonado, así debo armar mi entendimiento. Soy justo perdonado, así que voy a vivir justo. De esta manera debemos ser transformados desde nuestro entendimiento. Yo, a través de Jesús, me he reconciliado con Dios y el Espíritu Santo está en mi corazón, por lo que debemos reconocerle en nuestro corazón, darle bienvenida, invitarle y vivir con Él para llevar la vida santa y pura. Y también Jesús tomó en sí mismo nuestra debilidad y nuestra enfermedad. Así que debemos armar nuestro corazón con el pensamiento de que Jesús es mi sanador y me ha hecho sano. Y también Jesús fue maldito por mí y me liberó de la maldición de la ley. Yo en Jesús soy la persona que ha recibido la bendición de Abraham. De ese concepto debemos armarnos. Y a través de Jesús yo resucitaré. El reino de los cielos es mi lugar de origen. De esta manera nuestro pensamiento debe ser transformado. Así nuestro pensamiento está armado de la palabra de Dios y del quíntuple evangelio, y el renovar los pensamientos es el arrepentimiento de dimensión más profunda.
Hermano, hasta que llegue nuestra fe al destino, la vida es continuo de arrepentimientos. No debemos limitar el arrepentimiento a un concepto. Para los incrédulos, el arrepentimiento significa que vuelvan de la incredulidad, crean en Jesús y tómenlo creer en Jesús como sus principios de la vida. Y para los cristianos es arrepentirse de los pecados cometidos ética y moralmente y llevar una vida santa. Y para los que ya han creído en Jesús y llevan su vida de fe de manera correcta, es vivir orientado más por Dios, cambiando el entendimiento del corazón, que vaya a la profundidad de la palabra de Dios para llevar una vida llena de autoridad y potestad de Dios. Por lo que la vida que se arrepiente es la bendecida. A partir de hoy, todos ustedes agraden más a Dios a través del arrepentimiento y les bendigo que sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Dios es el que libra y llena. Mientras vivimos en este mundo, nos confrontamos a pequeñas y grandes dificultades. A veces estamos atribulados en todo, que ni podemos avanzar ni retroceder. Pero no debemos quedarnos frustrados ni desesperados, sino debemos creer que Dios, quien está junto con nosotros, nos librará del hoyo y del charco terrible. Según una encuesta, una de las cosas que quieren dejar más los universitarios o empleados es el temor. No solamente los jóvenes, sino también los ancianos también tienen temor a la enfermedad o a las dificultades económicas después de la jubilación. Especialmente nuestro pueblo coreano tiene muchas preocupaciones después de la jubilación. A la pregunta, ¿qué le surge a usted escuchando esta palabra de la jubilación? Entonces, en otros países dijeron libertad, contentamiento, felicidad. Así respondieron de manera positiva, pero en nuestro país respondieron con la palabra dificultad económica, temor, soledad. Así respondieron de manera negativa. Sin importando edades, la mayoría de la gente está viviendo en incertidumbre, preocupándose del futuro, pero lo que creemos en Dios, en cualquier situación podemos disfrutar de la paz en el corazón, porque nosotros creemos que Dios nos va a librar en medio de nuestra tribulación y nos va a llenar abundantemente para que no tengamos necesidad, para que no nos falte nada en nuestra vida. Dios nos creó, Dios nos cuida y nos libra. En Salmos 91:14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí en este verso el hebreo traducido para la palabra amor es hashak, el cual tiene significado de ser pegado. Aunque nos encontramos a dificultades, si estamos pegados a Dios, el cual nos libra aun en medio del fuego y también de las aguas. En mi niñez me recuerdo de que cruzaba el río inundado por mucha lluvia. Y al lado de mi casa estaba viviendo mi tía. Entonces yo fui a su casa. Entonces yo le pedí que, tía, al esposo de mi tía, tío, es que llévame a mí. Yo tenía que así estar muy pegado a su espalda y yo así agarraba fuertemente su cuello
y entonces él cruzaba uno paso por paso, pero yo crucé con seguridad. Entonces siempre que llovía, pero yo siempre confiaba en mi tío. Lo que creemos en Dios, aunque estemos en medio de las dificultades, como Dios nos libra, lo que tenemos que hacer tenemos que estar juntos, pegados. No estar simplemente junto con Dios, sino tenemos que estar pegados a Dios. Entonces, los que están ustedes pegados a Dios, Dios les va a librar. Cuando Israel fue así cautivo en Babilonia, habían jóvenes muy inteligentes, quienes que fueron elegidos por Babilonia, pero tenía muy buena fe, nunca quería postrarse ante la idolatría. Entonces conspiraron para que ellos así fueran detenidos. Le dijo al rey Nabucodonosor, rey, que nosotros así establezcamos un estatuto para que todos se postren delante de la idolatría de la estatua del rey de Baal, así sirviendo a Baal, así nosotros tendremos buena cosecha. Y si no se postren, entonces vamos a echar al horno de fuego ardiendo. Entonces el rey, así quedando muy contento, y así dictó así con la bocina, así dijeron que todos se postren a la estatua de Baal. Y entonces esos tres no se postraron, no se arrodillaron. Entonces fueron detenidos. ¿Por qué no así adoran a la idolatría, a la estatua? Nosotros, a lo que nosotros servimos es nuestro Dios. Entonces nosotros no podemos postrarnos. Si Dios nos salvara, nos salvará. Pero aunque no nos salve, también serviremos a nuestro Dios. Entonces el rey se airó mucho y dijo y mandó que les echara al horno de fuego ardiendo, pero no fueron quemados, sino más bien una persona más apareció y estaba un hombre más apareció y estaban todos así bailando, danzando. Dios les libró. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y también Daniel fue echado en el foso de leones, pero Daniel no fue dañado de ninguna manera. En Salmo 116:8, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Salmos 34:4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores.
Dios no solamente nos libra, sino también nos llena. En Salmos 81:10, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Los vasos de los que habla la Biblia son esperanza y sueños. Debemos preparar primero los vasos. Aunque las lluvias del cielo se derramen, si no preparamos los vasos, no podemos conseguir ni una gota de lluvias. Como así, para que nuestra vida sea llena de la gracia de Dios, debemos preparar nuestro vaso. Y ese vaso es el sueño y el querer. En Filipenses 2:13 está escrito, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso debemos preparar nuestros vasos, que son el sueño y el querer. Entonces Dios nos dará medicina buena, apretada, remecida y rebosando. En Salmo 145 del 18 al 19, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Lo debemos guardar en nuestro corazón. Cuando tenemos dificultades, debemos acercarnos a Dios y pedírselo. No afanarnos ni preocuparnos, sino debemos acercarnos a Dios y pedir por fe. Siendo alemán y así llegó a Inglaterra y se fue el padre de huérfanos, José Miller. Él cuidó más de 2,000 huérfanos. Les vistió, les alimentó, les educó, les dio la educación, todo ese fondo que necesitaba para el huérfano, no lo pidió a otra gente, sino arrodillado, le pidió a Dios solamente, arrodillado, y pudo mantener a los 2,000 huérfanos. Es maravilloso, es sorprendente, es pastor maravilloso. Pero un día él dio ese testimonio. En lugar de preocuparme, afanarme, tenemos que creer y pedir. En Hebreos, yo estaba así caminando, paseando por mi pequeño así patio. Y así empecé a meditar la palabra de Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Meditando de esa palabra confesé así, Jesús ha proveído la necesidad de los huérfanos por su amor y poder. Entonces, por su amor y poder que no se cambia, también suplirá todas mis necesidades. Al pensar en el Señor de amor que no se cambia, en mi alma se penetró el gozo. Un minuto después de ese pensamiento llegó una carta en la cual estaba un billete de 20 libras, lo que se necesitaba justamente. El Señor, que es el mismo ayer y hoy por los siglos, suple la necesidad mía y de ustedes. En Mateo 6, del 30 al 32, dice, la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. En Juan 16:24, hasta ahora nada
habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Mateo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Nuestro Dios así ama tanto. De esta manera debemos que preparar los vasos. En así segunda Reyes, en el capítulo 4, que uno de los profetas, uno de los discípulos del profeta Elías murió, y entonces su esposa visitó a Elías para pedirle ayuda, porque al morir su esposo, querían así quitar de ella a sus 2 hijos por la deuda. Entonces Eliseo le dijo que prestara los vasos cuanto pudiera. Entonces la casa estaba llena de los vasos que prestaron, y empezaron a llenar así estaba el aceite, y el aceite no se cesaba, no se agotaba, sino pudo llenar todos los vasos. Hijos, trae más vasos para llenar el aceite. Ya no más vasos, ya no tenemos más vasos. Entonces se cesó el aceite. Para bendecirnos a nosotros, no hay problema. Como los codornices pueden así venirse así tanto en el desierto, como maná puede estar por 40 años hasta saciarse. Por 40 años en el desierto. ¿No es maravilloso? ¿No es misterioso? De la roca salía el río, las aguas. Para Dios nada es imposible. De verdad nosotros servimos a este Dios espiritual, este Dios Padre espiritual. No lo conocemos bien. La esperanza y el sueño son los vasos. Si nosotros nos acercamos a Dios con estos vasos, Dios lo va a llenar. En Salmo 68:9, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. La abundante lluvia tiene significado de lluvia gratuita en hebreo. Dios no solamente llena abundantemente la necesidad del pueblo, sino también llena gratuitamente por su gracia. Nos dice así, pensemos en esta época, en la época del Antiguo Testamento, que no tenía así necesidad. Algunos dicen que le falta el dinero, pero los pobres también dicen que le falta el dinero, y los ricos también dicen que falta la salud, la educación o el amor. Pero en la vida en la que está Dios no hay carencia.
El pueblo israelí, después de haber salido de Egipto, vivió por 40 años en el desierto, donde era peligroso por víboras y escorpiones, y además carecía de comer, beber y de todo. Pero en la Biblia se narra la vida del pueblo de Dios en el desierto. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Aunque estaba en el desierto, como Dios estuvo junto con ellos, no le había faltado nada. Si Dios nos acompaña, nos bendice, aunque estemos en la situación como el desierto, podemos llevar la vida rica disfrutando de la gracia abundante de Dios. Si nosotros hablamos a menudo palabras negativas, tendremos dificultades, aunque no podemos ver nada con nuestros ojos, ni podemos palpar con nuestras manos, ni podemos oír nada con nuestros oídos. Debemos esperar en Dios y debemos así tomar la decisión positivamente. Efectivamente, yo si hago, yo podré, me saldrá bien así, hablando de manera positiva. Dios llenará en esos vasos de los sueños y nos dirá, será hecho como has creído. Leyendo la Biblia podemos tener los sueños de Dios, no por la codicia, no por los deseos del mundo, sino leyendo la Biblia podemos recibir, aceptar los sueños de Dios, guardándolo. Si ora, creyendo que será hecho y confiesa de manera positiva con sus labios, hoy en día también Dios hará milagros. Si tenemos dificultades, nos afanamos, nos preocupamos, esos afanes, esas preocupaciones nos traen sufrimientos, dolores, dolencias. Investigó de lo que se temía la gente. 40% era el temor sobre el pasado, 50% sobre el futuro, 10% solamente era sobre lo relacionado con la actualidad. Pero el pasado ya es el tiempo que se había pasado, que no se cambia ni en la presente ni el futuro por afanarnos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El afán no es la voluntad del Señor, por lo que no se afanen por qué comer, qué beber. Dios sabe qué necesidad tenemos. En Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es una palabra maravillosa. En Isaías 58:9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si oramos nosotros, Dios nos dice que heme aquí, te oiré. Debemos entregar todos los problemas a Dios y avanzar en adelante con fuerza, llevando sueños y esperanza. Mientras vivimos en esta tierra, nosotros no somos abandonados por Dios. A veces tenemos ese tipo de pensamiento, he sido abandonado por Dios, pero debemos tener
el pensamiento positivo, creativo, activo. Teniéndolo podemos estar junto con Dios. Si nuestro pensamiento se hace negativo, no nos saldrá bien. Y siempre debemos usar la ley de mirar. Si nosotros, leyendo la palabra, y si miramos a Dios, esperamos en Dios, Dios nos va a bendecir abundantemente. A través de la oración, nuestro corazón se debe llenar de los sueños Hashak. Debemos abrazar pegadamente a nuestros sueños que Dios nos dio, leyendo la palabra. Si nosotros amando a Dios y soñamos, Dios nos dirá, ¿crees? No temas, sino crees. Nosotros con todo nuestro corazón, creyendo en la palabra de Dios, debemos confesar con nuestros labios. Entonces Dios nos dirá, será hecho como has creído. Dios se alegrará así, diciéndonos, buen siervo, buen hecho. Tenemos que tener la fe de haber experimentado de Dios. Entonces esa fe va a ser sólida. No se va a mover. Como Dios quiere tanto que nuestra fe sea activa. Así quiere que nosotros tengamos esa fe, ese tipo de fe que coma pan y beba sangre de Jesús. Es una palabra, es misteriosa, no extraña, no. Nosotros amando tanto a los padres, nosotros decimos la carne y la sangre de los padres. Ustedes son carnívoros. Pero ¿qué dice Jesús? Tomando mi carne, mi sangre, tú estarás en mí, yo en ti. Así. Quiere tener esa relación tan íntima, quiere tener esta relación íntima con nosotros. No se afanen, sino que coman y beban a Jesús y que vivan junto con Jesús. Ahora vamos a celebrar esta ceremonia de Santa Cena, de comer el pan, comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús. Nosotros tenemos ese tipo de gracia permitida por Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de ¿Cómo creíste te sea hecho? Hoy en día muchos viven con cargas pesadas y difíciles de llevar. Los cristianos, cuando se enfrentan a problemas de la vida, se acercan a Dios para orar. Pero para tener la respuesta, debemos dejar los pensamientos positivos y es importante orar por fe. Porque la Escritura dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nos acercamos a Dios, por fe, debemos pedir, pero eso lo debe ser entrenado. Los sentimientos, los sentidos, el reino de Dios no constituyen en los sentidos, en los sentimientos, sino por fe. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Cuando oramos, cuando buscamos a Dios, hasta que venga la paz en el corazón, debemos buscarle a Dios. Cuando nosotros oramos fervientemente por los problemas que tenemos, tenemos incertidumbre, terrores, temor, angustias. Pero nosotros, orando a Dios, el Espíritu Santo viene con la respuesta. Cuando lo sentimos, nos parece que como si fuéramos trasladados a otro mundo. Tenemos la serenidad, la tranquilidad, es que la cual es corazón de Dios. Ese corazón nos ocupa, nos gobierna. Sabrán los que ya han tenido muchas respuestas, como si Dios lo responde o no. La paz que tenemos en el corazón. Cualquier cosa que hagamos, si nosotros no tenemos la paz de Dios, en eso Dios no está con nosotros. Aunque en el lugar donde está lleno de incertidumbre, terrores, temores, cuando viene la paz de Dios, nosotros llegamos a la serenidad, a la tranquilidad, a otro mundo. La paz, la tranquilidad echó estas angustias, esos temores. La paz cuatridimensional gobierna el corazón. Por eso, el Señor nos dijo, mi paz os doy yo, la paz os dejo, mi paz os doy. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando Dios nos da la gracia, la paz reina en nuestro corazón. Es muy diferente al del mundo. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, Dios nos dice que no tengamos temor, ni nos preocupemos. En Salmos 107, del 28 al 30, entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Eso es la paz. Olas, tempestades, ¿dónde están olas, tempestades? Podemos encontrarnos con Dios. La paz absoluta empieza a gobernar, dominar su corazón. Eso es entrar en un mundo misterioso. De todos modos, los que se han encontrado con Dios, cualquier persona ya ha sentido la paz que en el mundo no se puede sentir. En Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestro corazón, nuestros corazones, nuestros pensamientos, aunque se mueven por la tempestad, si nos encontramos con Dios, se quedan tranquilos. Así puede sentir, eso es la felicidad. Se desaparecen el temor, la angustia y el terror, y el corazón está lleno de la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El entendimiento que tiene el hombre
que no puede imaginar. La paz que por el entendimiento del hombre no se puede imaginar, viene, nos guarda y nos protege. Entonces, llevando nuestra vida cristiana, tenemos que tomar la decisión de no retroceder, sino voy a encontrarme contigo, voy a ver a su cara. Yo, a través de la oración, consigo la paz en el corazón. Cuando se acercan muchas dificultades y ya no puedo aguantar más, en ese momento yo pienso que no podré sobrevivir más si no encuentro con Dios. Entonces voy a un rincón y oro y me encuentro con Dios. Tengo esa experiencia por el Espíritu Santo. Dios me viene con la paz, la cual sobrepasa todo entendimiento de Dios y ordena mi corazón. La felicidad, la felicidad se llena en medio de terrores, temores y preocupaciones. Entonces tenemos que encontrarnos con Dios. Teniendo problemas, si no se encuentra con Dios, ¿qué pasará? Cuando están así sufriendo por los problemas, deben tomar la decisión de voy a ver a Dios. Si Dios no me ve, yo no voy a retroceder. Entonces, teniendo con esa decisión firme de ver a Dios, Dios vendrá a vernos. Podemos encontrarnos con Dios. Y después de haber encontrado con Dios, debemos entregar nuestras cargas pesadas y difíciles de llevar. Dios lo quiere, que lo hagamos. En Salmo 68:19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Cada día nos colma de beneficios. En versión coreana se dice cada día siempre toma nuestras cargas. Y este Señor debemos alabar. Todos los trabajados, cargados, venid a mí, yo os haré descansar. Así Dios nos está invitando. Y con esas cargas, quitándonos de esas cargas, debemos entregárselo al Señor y con todo nuestro corazón debemos dar gracias y cantar alabanzas a Dios. Si no lo hacemos, ¿cómo vamos a tener una relación buena con Dios? Nosotros orando a Dios, debemos experimentar de la paz sin falta. Y después de obtener la paz, debemos dejar nuestras cargas ante pies de Dios. Después de haber orado, Señor, yo te he entregado todas mis cargas, pero levantándonos, de nuevo lo recogemos. De nuevo está sobre nuestros hombros, cuando en ese momento de volver a tomar nuestras cargas en nuestros hombros, llevar nuestras cargas en nuestros hombros, para evitar de eso, tenemos que hacer la confesión con nuestros labios. Yo, con esa palabra que el Señor ha dicho, venid todos los trabajados cargados, yo os haré descansar. Entonces, según esa palabra, yo se lo entregué a Dios, esas cargas. En el nombre de Jesús te mando fuera. Así es la oración.
La oración no solamente así debe pedir, sino también es confesar con los labios, proclamar con los labios. Cuando nosotros tenemos lucha espiritual contra el diablo, es muy importante hablar con la boca. Cuando David se enfrentó a Goliat, no solamente oró, sino con la palabra se enfrentó contra Goliat. Tú vienes por la espada, por la paliza, pero yo te voy en el nombre del Señor, ejército de Dios. Eso no es la oración, sino es el enfrentamiento. Si ustedes resisten al diablo en el nombre de Jesús, el diablo se huirá a los 7 caminos. Entonces no lleve solo la oración de súplicas y de oraciones, sino tienen que resistir con la palabra. Yo, por la sangre preciosa de Jesucristo, fui lavado, fui perdonado. Entonces tú no me puedes afligir. En el nombre de Jesús fuera. Así debemos hablar, decir. Por su llaga fui sanado. Yo soy sano. Yo soy hombre sano. No me afliges. En el nombre de Jesús es mi tesoro. La pobreza, la maldición fueron quitadas por Jesús. Yo tengo la bendición de Abraham. Fuera la maldición. Así debemos decir. Así debemos resistir al diablo. Y esa oración carece de nuestro pueblo coreano. Señor, respóndeme. Señor, dame. Señor, te doy gracias, gracias. Y después no se desaparecen las murmuraciones, la duda, la angustia. Y entonces otra vez ora y pide, pero la duda no se desaparece, no se va. Eso es porque usted no resiste, no se enfrenta. Si podemos orar de manera, podemos así orar con súplicas, pero también debemos orar con enfrentamientos. Cada vez que esa carga pesada vuelve a venir y va a ser puesta en los hombros, se necesita la confesión de labios. Tú cargas, te mando que fuera. Dios es el amor de Dios, es Dios de amor. Dios nos ama más lo que pensamos. Si nosotros orando se lo entregamos nuestras cargas a Dios, Dios nunca nos va a rechazar. Muchos hermanos dicen que se lo entrego todo en la oración de madrugada. Cuando oran en la madrugada, yo te entrego a mi esposa, a mi hijo y mi negocio también. Todas mis vidas cotidianas te lo entrego, cuídemelo. Así orando, la presencia de Dios nos calienta, pero al levantarse, de nuevo recoge mi esposo, mi hijo, mis preocupaciones, mis angustias. De nuevo, vuelve a recoger esas preocupaciones, esas cargas. Y nuestros líderes llevan ese bolso rojo. En ese bolso rojo recoge todo de nuevo, esas cargas. ¿Qué lo has recogido? Es que, Señor, me parecía que
no lo vas a tomar, no lo tomarías esas cargas. Entonces yo me lo cuido a mi esposo, a mi hija y a mi hijo, a toda mi familia, lo meto en mi bolsillo. Porque hay momentos en que no puedo recibir tu ayuda, entonces yo tengo que responsabilizarme de esas cosas. Así tenemos esa incertidumbre, esa inseguridad. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La obra de Dios, si vemos una obra de Dios, podemos así adivinar qué viene el siguiente. ¿Por qué? Dios no escatimó a su Hijo propio. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vestir? No os preocupéis. Todas esas cosas son los que se preocupan, los gentiles. Pero el Padre Celestial sabe que todos esos necesitáis. Primeramente busca el reino de Dios. Dios es el que nos busca. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente, entonces Dios no nos va a abandonar, no nos va a desamparar, sino nos va a ayudar. En 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios es el que prepara para nosotros. Nosotros vemos con nuestros ojos las cosas así misteriosas que no podemos imaginar. Están preparadas de manera misteriosa, sorprendentemente, por Dios. Nosotros somos la preparación de Dios. Entonces podemos entregárselo todo a Dios. En 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. También en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Por eso, si se lo entregamos a Dios, Dios lo cuida y lo cumple. Lo debemos creer. Y después de haber entregado todas nuestras cargas a Dios, debemos tener nuestra fe, debemos tener fe firmemente. Y nuestro mundo de fe no sea atacado. Dice Dios, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es una palabra sorprendente, es asombrosa. Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oramos primero y luego pedimos y se lo entregamos a Dios, y luego, aunque no podemos ver nuestros ojos propios, ya debemos así entender que ya lo hubiéramos recibido. En Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su hijo, a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nosotros siempre debemos esforzarnos para que no entre la duda en nuestro corazón. Porque ese tesoro grande de Dios, que es Jesús, nos lo entregó. Entonces, ¿cómo Dios escatimará? No nos dará todas las cosas.
ya habiendo entregado a su hijo, a su propio hijo. Y Dios va a ser nuestro castillo en quien podemos confiar. Entonces, si una vez que hemos orado, debemos creer que ya lo hubiéramos recibido. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Aunque no lo tengo en mis manos, pero considerarlo que ya lo hubieran tenido en mis manos. Eso es la fe. La duda se lo entrega el diablo. Muchos dicen que ¿cuánto ahora le produce la duda? ¿De verdad será hecho? ¿Sí lo podré? Tú no lo puedes. Eso es imposible. Así le vienen esos pensamientos. Pero la duda se lo da el diablo. Si nosotros no debemos prestar atención al diablo, al que dice el diablo. Le dijo a Eva el diablo, Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Así el diablo le tentó a Eva. Entonces ella, ¿de verdad así será? Diciendo, empezó a dudar la palabra de Dios. Así ella fue engañada por el diablo. Así se empezó a temblar, mover el corazón de Eva. ¿Qué dijo Dios? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Pero cuando empezó a dudar la palabra de Dios, al final cayó en pecado. Ella comió del árbol. Así la duda es el arma temerosa que usa el diablo. Los que dudan no pueden tener respuesta a su petición de oración. Santiago 1:6-7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así nos está advirtiendo la palabra. Por eso, cuando entras la duda en el corazón, lo debemos echar rotundamente, creer firmemente en Dios bueno. Cuando se acerca la duda, lo que puede echar es el enfrentamiento. No es súplica. Cuando yo ministraba en Sodemun, en la hora de oración de vigilia del viernes, tuvimos hora de testimonios, de ser sanados, de ser echados del demonio, y había un testimonio inolvidable. Había un estudiante que tenía úlcera y él siempre recibía mis oraciones, y un viernes en la noche, que él se levantó las manos para dar su testimonio y dijo, si usted ora, el poder del Espíritu Santo va a obra. Entonces la úlcera se mejora, pero de inmediato el diablo me trae la duda. Si empiezo a dudar, entonces de nuevo me duele el estómago. Hoy en día también yo tuve dolor en el estómago, pero después de haber orado fui sanado, y un día yo espero que sea sanado completamente. Pero decía, ay, que no puedo creer. Entonces todo el mundo se rieron, pero así, y ese testimonio, como no podía creer, siempre así entraba la duda, entonces estaba muy afligido.
Entonces yo le dije que no lo diga eso, sino que si se viene de nuevo el dolor, diga que yo fui sanado por la llaga de Jesucristo. Diga, por su llaga fui sanado, por la llaga de Jesús fui sanado. Entonces el diablo se huye. Si usted confiesa que, no puedo creer, entonces el diablo lo aprovecha. Y empieza a atacar más fuertemente el diablo. Entonces, el que impide la oración. Por la carencia de dar gracias y cantar alabanzas. La esposa del reverendo Billy Graham dio su testimonio sobre el poder del agradecimiento. Estaba durmiendo un día, pero de repente se despertó y en ese momento le vino en su mente el nombre de su hijo. Y tuvo temor, y su corazón estaba lleno de temor y terror. Ay, a mi hijo, ¿qué va a ocurrir? Por eso empezó a orar por su hijo. Mientras oraba, Dios le dijo, déjate de pensar en los problemas, sino pienses profundamente en las palabras, en las cosas que puedes dar gracias. Tú siempre estás diciendo así desdichas, pero hablando de esas cosas no lo puedes superar, no lo puedes aguantar. Tienes que tener pensamientos, tienes que pensar en cosas positivas. Si nosotros decimos así, pensamos en nuestro corazón, sí, yo seré frustrado, yo así seré fracasado, si seguimos teniendo esos pensamientos negativos, nunca vamos a tener éxito. Dios es mi castillo en quien confiaré. Él me libertará de la tempestad y Él me guardará, Él me protegerá. Yo por Dios, yo estoy bien. El diablo, enemigo, fuera en el nombre de Jesús. Así debemos resistir al diablo con enfrentamiento. Dios le dijo, déjate de pensar en los problemas, sino pienses profundamente en las palabras de promesa. De inmediato ella abrió la Biblia y encontró el versículo de Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Leyéndolo, entendió que en su oración no había gratitud. No agradecía, sino así pedía y pedía. Entonces en medio de la oración empezó a dar gracias y alabanzas. Y ocurrió cosa sorprendente. Como se huyen de inmediato las cucarachas, al encender la luz, le pareció que alguien puso la luz en su corazón y sintió que el temor se huía a toda prisa. En ese momento, ella entendió algo muy importante, que el agradecimiento y la alabanza y la preocupación no pueden permanecer a la vez en el corazón. Cuando sí están afligidos, nosotros damos gracias y alabanzas. Como las cucarachas se esparcen, se huyen, la preocupaciones, temores, angustias se desaparecen también. Si damos gracias y cantamos alabanzas, el temor, la preocupación, la angustia se van. Entonces, en todas las situaciones debemos saber dar gracias. Según el reverendo Charles Spurgeon,
Si damos gracias por la bendición que hemos recibido, la cual se prolonga. Y si damos gracias por la desdicha que hemos recibido, la cual se termina. En Salmo 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Que sea buenos tiempos o malos, si damos gracias a Dios y le cantamos alabanzas, Dios se alegra y va a obrar de manera sorprendente. Si tenemos el rencor en nuestro corazón, no podemos orar bien, no nos sale la oración. Si tenemos el rencor en nuestro corazón, el cual se llena de pensamientos negativos, y el que tiene rencor también queda infeliz. Cuando nosotros oramos, debemos quitar el rencor. En ese ministerio de 58 años, lo más difícil era no odiar al que yo le odio. Cuando era pequeña en nuestra iglesia, yo conversaba con todos bien, tenía buenas conversaciones con todos, pero después de haber crecido, después de haber sido grande la iglesia, en todas partes tengo enfrentamientos contra mí de todo el mundo. Y algunos ancianos me insultaron, me atacaron. Yo sé que esos hechos esta conspiración fue hecha por los ancianos de nuestra iglesia propia. Eso fue muy doloroso. Si me da una paliza a mí me gustaría también volvérselo. Pero siendo pastor, siendo siervo de Dios, ¿cómo lo podía hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo podría hacer? Si me da paliza a la cara derecha, tengo que dar la izquierda. Si no me alimenta, entonces tengo que ayunar. Llevar ese tipo de vida no es fácil. Pero haciéndolo, Dios me da la gracia. Dios me bendice. Después también, en esa ocasión, después de haber terminado el juicio, tuve una entrevista y todas las emisoras cristianas lo iba a emitir. Esto porque pensando que va a ser una historia muy grande. Y quería así producir de nuevo esa lucha sangrienta entre los ancianos y yo. Pero el entrevistador quedó muy así decepcionado. ¿Usted no les odia? Así quería que yo se peleara con ellos. ¿No quiere que ellos así se fracasen? Así me lo preguntó, pero ¿dónde se reúnen las personas? Sí, siempre hay opiniones diferentes. Nuestros ancianos son hombres buenos,
aunque ellos me insultaron, pero no me quejo de eso, porque ellos, de su manera, querían que nuestra iglesia saliera bien. Fuera sobre las ruedas. Pero entonces, ¿usted por qué? ¿Y ellos por qué denunciaron? Y de nuevo, si pasa eso, no, ya no lo va a ocurrir. No debemos apresurarnos. Si tenemos problemas, debemos tomar tiempo. Estando en el lugar de otro, teniendo compasión y entendimiento, debemos entender a otro. La iglesia es diferente al mundo. La iglesia donde se conversan con el perdón y con el amor, no con las palizas, con el puño. Lo debemos saber y entenderlo. Entonces, me preguntó, usted ha sido por mucho tiempo golpeado por muchos. Pensé que usted piensa que usted está bien. ¿Y qué le pasa? ¿Cómo está tan bien a pesar de esos ataques? Porque yo he dado gracias a Dios por esas dificultades, por eso lo pude vencer, lo he podido vencer, esos dolores. Las buenas cosas son buenas porque son buenos, y las cosas malas también son buenas porque van a ser buenas. No debemos pensar que yo siempre tengo la razón, porque nuestros pensamientos, podemos tener pensamientos diferentes a otros, pero lo más importante es saber estar en el lugar de otro, entender la posición de otro. Y debemos pensar que para que yo crezca, Dios me ha permitido esta prueba. Así debemos pensar. Porque Dios es nuestro protector. Dios, para guardarnos, para protegernos, nos entrena. Dios es nuestro refugio, nuestro castillo, en quien yo confío, en quien confiamos. Miles así se caen a mi lado, pero esas desdichas no me acercarán. Como Dios está con nosotros, lo que debemos saber es que las cosas buenas son buenas porque son buenas, pero las cosas malas también son buenas porque van a ser buenas. Si Dios está con nosotros, entonces siempre nos suceden cosas buenas. Marcos 11:20. Dios nos dice que debemos orar y perdonar a los que me odian, a los que me hacen enemistades. Debemos saber perdonar.
No siempre debemos buscar nuestros intereses, nuestros beneficios. Estando en la iglesia, debemos actuarnos en el perdón y en el amor. Jesús cuando Jesús estaba en este mundo, Él no mató a sus enemigos, sino les dio la oportunidad de arrepentirse. Si Dios nos condenara, si Dios nos golpeara por nuestros errores, nadie va a ser salvo. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Con el amor nos acercamos y con el perdón entonces Dios nos escucha. Colosenses 3 del 13 al 14. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas esas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sígame por favor. Amad, perdonad y amad. Es lo que quiere Dios para ustedes. Si ustedes aman y si ustedes perdonan y aman, aunque tienen dificultades, no van a ser heridos. A través de esos elementos, Dios nos responde y está con nosotros. Todos trabajados y cargados, venid a mí, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús es manso y humilde. Ser manso y humilde es aprender bien y no ser arrogante a otros, sino tener conversaciones, tener comunión con otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Jesús vino a esta tierra para salvar al hombre, no para matar al hombre. Aún hasta el último momento de Jesús, todo fue para salvar a la humanidad. Filipenses 2 del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor nos amó hasta morir en la cruz, derramando su sangre. Por morir en la cruz, llevó las cargas del pecado, los delitos, la enfermedad, la maldición y la muerte en lugar nuestro. Por eso, cuando nos encontramos en el problema, no quedemos frustrados, sino entreguemos todas nuestras cargas al Señor y oremos por fe. Y todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Entonces Dios hará obras sorprendentes conforme a esta fe. Cuando yo era pequeño, en el pueblo, yo vivía con mi padre, que tenía un huerto.
Y un día mi padre, ahí abajo, mírame a mí, Yonggi. Y entonces al mirar a mi padre, que estaba en un lugar un poco más alto que yo te he mentido una vez. No es necesario que mi padre me miente. Entonces mi padre me dijo, 1, 2, 3. Entonces cuando yo lo cuento, tú te saltas. Mi padre estaba así ahí abajo y yo estaba en un lugar un poco más alto, y si mi padre no me abraza, no me recoge, entonces ¿cómo hago? Entonces yo tenía miedo. Padre, sí, ciertamente me tiene que recogerme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, así no puedo. Por fin, yo no pude saltar, porque yo pensé que mi padre no tenía esa fuerza para recogerme, para recibirme. Pero ¿qué dice nuestro Dios? Todos así cargados, trabajados, venid a mí, yo os haré descansar. Tú vienes a mí y consigues la paz. El Señor en este momento, sáltate y vente en mi seno, en mi abrazo, en mi brazo. 1, 2, 3, debemos saltarnos y entregarnos a Él. ¿Podrán hacer? Amén. Nuestro Señor nos ama y confía en nosotros para recibirnos. 1, 2, 3, después de 1, 2, 3, entonces llevó la cruz. La cruz es su yugo. 1, 2, 3, si nos saltamos por eternidad, Dios nos perdona, nos salva, y los enfermos 1, 2, 3 serán sanados. Porque el Señor les recibe, y los que están en pobreza, en dolencia, 1, 2, 3, pueden también saltarse. Contando 1, 2, 3, si creen en Él, entonces les alimenta, les da el pan de cada día. Y al morir, si nosotros confiamos en el Señor, como el ladrón que estaba al lado de Jesús, podemos estar con el Señor en el paraíso. Los que están trabajados y cargados, vengan a Jesucristo, que nos ama, que tiene mucho poder. Entonces esos problemas no son problemas para nuestro Señor, porque ya nos lo mostró en la cruz. Por eso ahora, llamando 3 veces, Señor, 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 vamos a orar todos juntos.